Así es, Leo. Bueno, ya no te escuché la última parte, pero trata de graduar a ver el auricular, el audífono, para poder seguir comunicándonos. Oye, disculpa esto del vivo, digamos, me estaba llamando mi vieja que tiene 80 años, imagínate, tengo que contestarle, pero todo bien. Sí, En relación a, en puede ser una relación, anécdota, ¿eh? Vamos. sí, en relación a tu pregunta, bueno, muchas gracias por la invitación, creo que es interesante Así es, Leo. la perspectiva que nos permite las tecnologías, de poder conversar, de poder dialogar. Chile vivió desde octubre del año pasado, 2019, una revolución social que ha sido impresionante y que se ha llevado, ha obligado a la autoridad a este referéndum, a este plebiscito que, que por una paliza electoral de un 79, casi un 80%, aprobó el cambio de constituciones. Si no queremos la constitución de Pinochet, no queremos la constitución de Pinochet. Y eso ya es histórico, increíble y impresionante que tenga la posibilidad, yo como generación además, de vivirlo, Percy, porque yo soy de la generación de los 80 que nos tocó las primeras revueltas contra Pinochet en la universidad y esto demoró 40 años, 50 años, entonces es una cosa histórica, estamos muy contentos, un fenómeno Leo, ha fascinante. pasado algo muy curioso porque te estaba haciendo una pregunta sobre la utilidad de la poesía, pero hubo esa interferencia y te disparaste hacia el tramo final, pero no importa, ¿ves? Pero Vamos a yo creo arrancar que por eso ahí. tiene que ver, Entonces yo sí, podría matizar, pero pero tiene que ver permíteme, con, a ver, yo podría matizar lo que me comentas acerca de eso con el tema de que solamente el 50% de la población, digamos, electoralmente activa o con la disponibilidad de ejercer el sufragio, acudió a las urnas y luego, o sea, tampoco podemos negar que hay mucha gente que así como tú, yo mismo también que estoy en contra de toda forma de opresión, de dictadura, hay gente que avala a Pinochet y hay gente que lo avala inclusive más allá de todo alcance racional. ¿No? Porque hay es que, pruebas, es hay que, todo lo que se ha demostrado, lo negativo de Pinochet, pero hay gente que sigue pegada a él. Quien dice que ese 50% que no ha acudido a votar no solamente sean indiferentes, sino que por ahí están persiguiendo todavía el legado, la sombra de Pinochet, que ojalá y se le pueda ya aniquilar de la memoria del pueblo chileno en el sentido que de positivo puedan creer algunas mentes, ¿no? ¿Cómo ves a ver ese tema, Leo? bueno, es que es un poco lo que estamos hablando. Yo creo que tu pregunta sobre la poesía tiene que ver con eso. Yo creo que Chile alcanzó también en términos sociales una cosa que tiene una épica poética maravillosa, ¿sí? Que tiene que ver con nuestros grandes líderes, que tiene que ver con nuestra historia, llena de traiciones por lo demás, querido. Traiciones políticas que son evidentes, burdas, y que la historia no ha hecho más que refrendar, digamos. Y entre eso está Pinochet y la traición de Pinochet al pueblo chileno, la traición, porque al final, imagínate, Piñera fue a una reunión con Donald Trump y el orgullo era que la bandera chilena era una de las estrellitas de la bandera norteamericana, es decir, una vergüenza internacional que está bien, yo entiendo que hay un imperio que domina y Chile es un bastión, si somos la Norcorea del capitalismo, pues querido, aquí en América del Sur. Entonces, es evidente que todo esto tiene una épica poética que es maravillosa. Zurita la retrata, digamos, también en su poesía, que es uno de los poetas más Zurita. conectados con esta beta social y política. Y yo creo que eso es lo que está pasando aquí en Chile, que es interesante, digamos, sin duda. Claro, Zurita ha tenido participaciones públicas, ¿no? De lectura de poemas que tienen un contenido social y ha sido aclamado por todas las multitudes, ¿no? Sí, el año pasado, el anterior pasado, un poeta muy activo por ese lado. Pero no ha habido ningún gran poeta chileno que haya estado en la onda de Pinochet, que yo recuerde, la mayoría de los grandes poetas de Chile, todos han sido, digamos, comunistas o socialistas, ¿no? Neruda, estalinista, de Roca, bueno, lo execraron del Partido Comunista, pero también ha tenido un sentimiento comunista. Telier, no sé si me equivoque, a ver, de repente tú tienes algún dato. Quizás ese No, tipo de propuestas pero sabes, tan Percy, rígidas Percy, no inspiran a nadie, ¿no? Porque hay no, pocos no, casos de poetas que estén con el y fascismo, por además ejemplo, ¿no? gente,
tú sabes que al final la poesía o el arte tiene cierta sensibilidad que evidentemente todos estos gorilas no tuvieron, entonces es muy difícil, ¿no? Yo creo que no hay mucha cosa ahí, no hay mucha conexión, no hay mucha conexión, afortunadamente, digo yo, ¿ah? Afortunadamente, porque es un mundo que tiene que ver con la muerte, con la destrucción, con las armas, con la guerra, y nosotros estamos en otra beta, digamos, el artista, creo yo, por lo menos, o el humanista, en el sentido más clásico de la palabra. El neoliberalismo tampoco no acaba de inspirar a nadie, ¿no? Claro, Bueno, lo que tú pasa es aparte que... de ser un poeta, eres un artista visual y eres ensayista. También he visto que has publicado varias entrevistas en diferentes medios. Como te comentaba hace unos instantes antes de entrar al aire, vi una entrevista tuya con el gran poeta brasileño Roberto Piva, ¿no? A ver, ¿qué concepción tienes de tu propia poesía y de propuestas como la de Piva? ¿Ves si tienen alguna conexión? La poesía es tan Bueno, amplia. A ver, ilústranos acerca de lo que tú prefieres, tanto en tu propuesta como en tus gustos de lecturas, etcétera. Coméntanos, Leo. claro, efectivamente, pero eso tiene que ver con mi ejercicio de traducción, porque yo soy traductor desde el francés y desde el portugués, pero fundamentalmente me he dedicado a la traducción de poesía brasileña, de ahí mi cercanía con Piva, o con Hilda Hills, o con Claudio Viller, o Tanucci Cardoso, que son poetas a los cuales yo traduzco desde hace más de 20 años, y son poetas que además están en una tesitura muy interesante en la literatura brasileña. En el caso específico de Roberto Piva, querido, Roberto Piva es un poeta visionario, es un poeta que se anticipa con su poesía al tiempo, y eso es fascinante. Él escribió un libro que se llama Paranoia, del año 63, y nadie entendía nada de lo que quería decir Roberto Piva en el año 63 con este libro. Pero 20 años después, cuando llega el año 2000, se entiende por qué era un libro que no describía Sao Paulo del año 63, sino que describía un Sao Paulo del siglo XXI, digamos, entrando al siglo XXI. Entonces es un poeta visionario, un poeta que se vincula los poetas que anticipan mundos, que anticipan procesos históricos con su arte, y a mí me encanta, yo lo encuentro algo muy fascinante intelectualmente hablando, gente que realmente son muy motivadores, y tiene que ver con mi propio proceso, porque yo hago una poesía que tiene que ver con el paisaje, que tiene que ver con el viaje, con los desplazamientos, con el encuentro entre culturas, en la perspectiva de mis libros de viaje, cuando yo escribo Poeta en Nueva York, o Estando en Nueva York, o el poeta que el Nueva York lo describe, o Nueva York lo seduce, o lo toma, o mis libros sobre la realidad de mi vida en Francia. Yo viví en Francia, además también un periodo becario por las Naciones Unidas, me gané la beca UNESCO Ashford del año 2002, y eso me llevó a una residencia en París, y estuve un año en Francia. Y lo mismo mi perspectiva del extrañamiento como brasileño. Yo viví en Sao Paulo 6 años también, lo que me vinculó a la cultura, al portugués y a la lengua y a las traducciones de poesía. Entonces, yo creo que ahí hay una mezcolanza que es bien interesante. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo que Piva es un autor fascinante que ojalá se conociera más en el mundo Por eso hispanoamericano, digamos, aproveché en el de mundo de la preguntarte lengua. como para abrir un espacio, porque parece mentira, ¿no? Un autor tan interesante no está suficientemente difundido, creo, como pasa con mucha cantidad de grandes artistas que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Ahora, muy bien la precisión que has hecho acerca de tu poesía, pues como yo había anticipado y comenté en un primer momento, tú eres un poeta que esencialmente estás en constante movimiento y claro, se ve reflejado en tu propuesta poética, ¿no? Ahora, te estaba comentando el tema de la poesía, la política y Chile, porque no, es, no puede ser casualidad que los poetas más importantes, bueno, al menos los que yo los considero más importantes, creo que cierto sector de la crítica también, o lo que decía Parra, ¿no? Los cuatro grandes poetas de Chile, bueno, cortando el resto de esa célebre broma que él hizo, ¿no? Estos cuatro grandes poetas de Chile todos han tenido una participación política seria. En el curso de los últimos años vemos que hay una proliferación de poetas, hay un exceso de poetas, y no necesariamente estos poetas tienen una participación ni intelectual ni política y muchas veces parecen estar hasta aislados de la realidad, ¿no?
O sea, veas, a partir de ya de los nativos digitales, es peor, ¿no? O sea, por ejemplo, estos autores que estuvieron premiando en España, ¿no? Que son prácticamente ya TikTokers, ¿no? O sea, te manejan una poesía que no tiene mucho que ver quizás con la poesía que hemos aprendido los que tenemos más de 30 años, ¿no? Elvira Sastre, etcétera, los que han ganado los últimos premios de Espasa. A ver, ¿qué percepción tienes tú, Leo, que estás plenamente imbuido en el ámbito artístico y poético, ¿no? A ver, cuéntanos. Bueno, yo estoy actualmente trabajando, estoy como director de arte y editor general de una revista de poesía que se llama Libros Latinoamericanos, revista de poesía. Y eso me ha permitido tener un contacto con artistas desde México al sur, digamos. Y es interesante cuando uno tiene la perspectiva latinoamericana de la poesía y te hable un poco el juego de esta cosa media siempre muy provinciana. No hablo solo de Chile, hablo de todos los países latinoamericanos, Argentina y Perú y Colombia y Brasil mismo, que es un verdadero continente más que una provincia, digamos. Siempre estamos como todos mirándose el ombligo y esta perspectiva un poco más general, digamos, latinoamericana te permite darte cuenta que hay talento y hay creatividad y hay valores literarios en toda América Latina hoy día proliferando de manera inusitada y poco antes vista, digamos. Y eso me llena a mí de esperanza, querido. Yo no sé, mira, en Chile es bien particular. Tú sabes que tenemos dos premios Nobel, ambos maltratados, ninguneados por la realidad chilena, no estoy hablando de América Latina. Entonces, Gabriela Mistral fue propuesta al premio Nobel por el gobierno mexicano, además, ni siquiera por el gobierno chileno. Y Pablo Neruda fue propuesto, imagínate, por el gobierno chileno de la época, qué sé yo, pero él estuvo candidato como 10 años antes de ganarlo. Si antes de ganar Neruda el premio fue 10 veces candidato a ganarlo. Entonces, yo creo que ha sido muy, muy duro. Yo creo que el arte mayor de Chile, es decir, te lo digo, y ya con una madurez y absolutamente convencido que así es, el arte mayor de Chile es la poesía. Entonces, hay poetas que son maravillosos, hay una escuela maravillosa, pero también hay mucha cosa que tiene que ver con ciertas cosas como las que hablaba un poco José Coser en la entrevista que tuviste con Coser, que hay mucha cosa que no tiene peso, que no tiene una verdad, que es solo una farsa, que es solo una impostura, que es solo una forma de enfrentarse a la sociedad o de conseguir un trabajo, de conseguir algún... No es la poesía por sí. La poesía por sí es además algo que no se vende, que no logra encontrar, que no tiene un sitio en el mercado y al mismo tiempo lo tiene. Una cosa muy particular, yo creo, y podemos estar discutiendo sobre esto mucho rato, digamos. No, ¿Ah? pero está muy bien que lo digas, está muy bien. Yo coincido con varios puntos que tú has tratado, ¿no? La intención ahora es más que nada compartir. Bueno, tú sabes que somos muy afectos al debate, pero ahorita no va a haber tiempo para hacerlo como en otros momentos lo hemos tenido, ¿no? Y que nos conocemos. Pero muy bien. Entonces, está muy bien esa aclaración. Entonces vamos a ver con Chile, porque nos quedan unos 10 minutos para abordar que a nivel latinoamericano hay un gran sector de la prensa, bueno, la mayoría de las prensas, no solo tradicionales, sino inclusive la de los medios más importantes, que anuncian un cataclismo en Chile por una presunta venezolanización. Por poco dicen que hay hasta una próxima cubanización de Chile por el tema de esta convocatoria de la Asamblea Constituyente. Por otro lado, hay muchos que otros que están por el lado del socialismo dicen el socialismo vuelve a Chile. Yo lo que he entendido y lo que he revisado sobre el tema, veo que no tiene nada que ver y que todavía hay que esperar a ver cómo se van, digamos, estableciendo las fuerzas hasta las elecciones de la constituyente, ¿no? ¿Cuál es tu percepción, tú que estás ahí mismo en Chile y que eres una persona crítica, objetiva? A ver, coméntanos qué ves allá. Bueno, mira, yo creo que la derecha es bastante ridícula en muchos sentidos, pero particularmente en sus comunicaciones. Es decir, si creen que inventando estupideces o tamañas estupideces
de este calibre, van a convencer a alguien a esta altura de la vida, en un mundo que estamos súper interconectados, en las carreteras de la información, donde está todo circulando. Querido, hoy día hay, imagínate, en Chile, el escándalo de hoy, es que el Servicio de Impuestos Internos le ha perdonado una multa a la empresa que además ha salido castigada y culpable de un juicio por soborno a los políticos chilenos, por 1.400 millones de pesos. El Servicio de Impuestos Internos le ha condonado una deuda millonaria a los bandidos porque ese era el dinero con que se le pagaban a sus abogados. Imagínate el nivel de corrupción en el que estamos. Es decir, si eso es Venezuela, yo no sé si a Maduro, la verdad, querido, tenga un problema de esta naturaleza en su gobierno, no tengo la menor idea. Es decir, Venezuela me interesa a mí, en lo particular, bastante poco, digamos, no tengo idea de la política venezolana ni su realidad, y la verdad, poco me interesa, como te digo, pero la realidad chilena es muy Es vergonzosa. pandémica la corrupción. No tengan la menor duda que también hay mucha corrupción en Venezuela, pero está bien. Pero No no me sorprende conozco. lo que tú me comentas. No me sorprende, decir, además, porque la mayoría de los además, países de la región está en ese plan ahora. Claro, además, Exoneraciones imagínate. tributarias millonarias y, por supuesto, Y que además, se descargan Chile, con toda la violencia con los que menos tienen. Eso sí. Pero evidentemente, es decir, eso es lo que te digo, es decir, imagínate gente que ha sobornado a políticos para que hagan leyes a su favor, probados por la justicia, castigados con multas, condonadas por el Servicio de Impuestos Internos de Chile, porque eran los gastos con los que se pagaban los abogados que los defendieron. Es decir, el Estado chileno le condona una deuda de impuestos para que paguen a los abogados, a los bandidos que están castigados. Es decir, es absurdo. Realmente son unos niveles de corrupción, querido, que son abismantes. Es decir, tú sabes que la alta oficialidad de Carabineros de Chile, la ilustre, esta institución tan venerada por el gobierno de Piñera, se robaron una cantidad de dinero que no sé ni decirte la cifra. Y no hay nadie preso, no hay nadie perseguido, no hay nadie detenido por ese tipo de fraude. Pero hay un chiquillo que le pega una patada a un torniquete al metro, weón, y está preso en la cárcel meses y no hay juicio para él, ni día de juicio, y es un verdadero preso político. Entonces, esas cosas en Chile ya hoy día nadie las tolera, son realmente vergonzosas, querido, vergonzosas. Entonces, cuando estos quieren decir que Chile es líder en economía y los jaguares de América Latina y bla, 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 realmente es una vergüenza. Yo como intelectual, como artista, realmente me da una vergüenza. La derecha es interesante chilena que haya sucedido todo esto en el curso de estos meses, ¿no? Que nos ha golpeado el coronavirus. Digamos, el impacto de la pandemia ha servido también para desenmascarar las falencias de los sistemas que básicamente se pueden denominar neoliberales y que, por supuesto, el caso de Chile era el caso más emblemático, ¿no? Porque se hablaba del milagro chileno, se hablaba de la gran participación de los Chicago Boys, que inclusive los liberales ahí se hacían los desentendidos por el hecho de que estos teóricos del liberalismo económico no tenían ningún problema con transigir y transar con una dictadura que nada tenía que ver con las libertades que en teoría debe propugnar el liberalismo. Pero a ver, tras prácticamente 40 años de esta bonanza macroeconómica más que nada, se ve que no ha revertido ese beneficio sobre la mayoría de la gente o sobre el pueblo. Algo parecido pasa en Perú. 20 años de sostenibilidad macroeconómica aplaudida por todos los estamentos internacionales y la pandemia ha desnudado todas las brechas inmensas que hay, las falencias en el sector salud, ahora con las clases virtuales los problemas de la educación. A Chile le ha pasado algo parecido, pero con mucha más intensidad y con un ejercicio de violencia de todos los lados que han intervenido. Hace unos días o unas semanas se vio que estaban quemando iglesias, etcétera. Se presume que puede ser que algunas de las iglesias la haya quemado la misma gente que está, digamos, rompiendo las manifestaciones, pero por ahí que en las mismas manifestaciones no falta uno que otro radical. Pero ahora, ¿qué puede ser de Chile en razón de la constituyente y cómo tú crees que se pueden ir zanjando estos problemas sociales allá? Lo de la constituyente ya es un gran gesto que están avanzando, digamos, las mayorías allá. Coméntanos, Leo, por favor. Sí, sí, mira,
Yo la verdad no soy especialista, pero sí tengo una sensación, digamos, y una opinión. Y mi opinión es que esto es muy positivo para la realidad chilena, la verdad. Cuando la gente o la grande mayoría tienen o se escucha su opinión, y cuando uno a través de lo que sabe y lo que ha escuchado y te das cuenta que las últimas tres constituciones en Chile las han escrito, primero, puros hombres, segundo, un grupo muy reducido de personas. Entonces, cuando se abre la posibilidad a que 155 ciudadanos chilenos, primero en paridad de género, que también es algo inédito, querido, que hayan 50 mujeres por obligación el 50% de esta constituyente tiene que ser mujeres. Eso lo hace también algo inédito en la historia, no sé si de Chile solamente, de América Latina, digamos, que van a participar en la escritura o en la construcción de esta nueva Carta Una Magna. constituyente creo que es la primera vez que se va a dar lo de la paridad de género. Sí, sí, de Es acuerdo. que, es que es una cosa extraordinaria. Yo te digo, para mí, desde la perspectiva de padre, yo tengo dos hijas, mujeres, entonces, obviamente que lo femenino o la mujer o el tema son temas que para mí son súper relevantes, digamos, desde esa óptica muy, muy Claro que lo familiar, muy son. personal, digamos. Entonces, yo admiro, estoy orgulloso, me siento muy contento porque dentro de de este diagnóstico negativo que estamos hablando, que la verdad que hay que hacerlo, porque efectivamente per sí son momentos muy difíciles, muy, muy, muy complejos, además, porque no creo tener ni la verdad ni la perspectiva para analizarlo en profundidad. Solamente doy mi opinión en términos de lo que me ha tocado vivir, de la experiencia que me ha tocado Es al valiosa esa analizar opinión. y al vivir otras realidades también culturales, al haber vivido en otros países. Yo he vivido en Estados Unidos, he vivido en Nueva York, he vivido en París, he vivido en Sao Paulo, las grandes capitales del mundo, y además eso me hace tener una visión un poco más cosmopolita y un poco más Pero te abierta a digo, la seas de izquierda o no realidad. seas de izquierda, ¿quién se va a sentir cómodo teniendo un gobierno como el de Bolsonaro, como el de Trump? Como estábamos hablando hace rato, hay por lo menos un sentido de supervivencia y también el sentido común que te obliga y te encamina a decir, oye, pero esta gente, ¿qué hace acá? ¿No? ¿Qué pasa con las sociedades, a ver, contemporáneas? Así es, así es. Leo, Entonces, yo creo que yo estoy contento, per sí, dentro de todo este esquema, estoy muy contento, creo que es una cosa histórica, además, y yo te hablaba de la épica porque ya Salvador Allende esbozaba en su discurso final, en la época del golpe, decía, y serán otros hombres y mujeres que superarán este momento histórico, este duro momento histórico. Y yo creo que el referéndum del día domingo superó un momento histórico para Chile y se zanjó una gran discusión, una gran discusión. No queremos más con Pinochet ni su legado, entre comillas, legado, porque la verdad es una cosa horrenda y que cada día que pasa se saben más cosas feas que hicieron y cosas terribles que queremos olvidar como sociedad. una represión infernal. Muy bien, Leo, esas palabras certeras que has dicho ahora último. Se nos ha pasado un rato el tiempo. Igual hemos hablado muy poco de poesía y más de política, pero las hemos tratado de vincular y habrá oportunidad, espero, para poder convocarte para hablar exclusivamente de poesía, pero no podíamos dejar pasar este momento para abordar este proceso importante que está pasando en Chile. A ver, por favor, danos un parlamento final, un minuto para despedir y pasar al siguiente bloque. Leo. Adelante, lo que gustes. No, insisto, Percy, me parece fantástico que la pandemia y esta cosa nos permita generar estos puentes maravillosos. Estuvimos juntos la última vez en casa de un gran amigo en común en Miraflores, en Lima, y volverse a reencontrar siempre es grato para los amigos o para gente con la que uno establece ciertas relaciones que son muy especiales, que al final, más allá del tiempo que pase, siempre hay cierta conexión, siempre uno está enterado más o menos de lo que el otro está haciendo. Y eso es muy humano y es muy interesante a mí como artista, como humanista, siempre me fascina, digamos, lo encuentro que es una de las cosas gratas de este ejercicio. Así que un gran saludo a los amigos de Perú, a Harold Alba, que es otro gran amigo que está siempre haciendo, inventando y creando cosas desde Lima
que hacen que Lima tenga una existencia en el mundo latinoamericano real, digamos, y eso es muy bonito. Así que un abrazo grande y gracias de nuevo por esta conversa. Perfecto. Entonces, de la oportunidad, vamos, Ronald Miraflores, con el segundo bloque. Adelante. Buenas noches. Arrancamos con el bloque final de Libertad Bajo Palabra. Ahora tenemos el gusto de presentar a Gustavo Romero Unlauf, un abogado, un analista político muy singular, que siempre tiene cosas muy interesantes que decir desde una perspectiva no necesariamente común ni de la ortodoxia que prevalece en la mayoría de los medios de prensa. Así que es un gusto presentarlo y darle la bienvenida. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Percy, por la invitación. Mira, vamos a arrancar con el tema de qué cosa le pasa a la gente que sigue insistiendo, en teoría, según los reportes de las encuestas, etcétera, en manifestar una especie de enfermiza lealtad a Vizcarra, pese a los indicios tremendos que ya se han exhibido en cuanto medio creo existe en este momento en el país. Y la gente sigue prácticamente encomendándose a Vizcarra como si fuera
la Beatita de Humay o Sarita Colonia, es verdaderamente un caso infernal que no sé. ¿Qué percepción tienes, Gustavo, que he visto que tienes unas críticas muy pormenorizadas al actual presidente de la República? Dinos tu parecer. Yo, la verdad, desconfío de esas encuestas que se han venido publicando. Yo no creo que la gente apruebe por sí misma una gestión llena de visos de corrupción que tanto él se suponía, o Martín Vizcarra suponía que era el abanderado para combatir la corrupción. A mí me da la impresión de que la gente ha preferido más bien la practicidad frente a la moralidad, es decir, ha preferido que permanezca, se mantenga esta especie de statu quo por unos meses y luego que la caga la ley encima del presidente todo lo que le corresponda. Ya van a ser 6 los testimonios o 6 personas que actuarían como colaboradores eficaces en los procesos que se han abierto entre las investigaciones de dos proyectos de construcción en Moquegua, cuando el actual presidente era gobernador de Moquegua. A mí la sensación que me da es que la población ha preferido la practicidad frente a la moralidad. Es decir, dejémoslo ahí al presidente. Es un buen concepto, ¿eh? Y es una buena fórmula que estás proponiendo. ¿Cómo se llama? Y el tema de la moralidad lo dejamos y creo que también lo dejamos para después con el tema del proceso judicial. Y creo que también el Congreso va a optar por esa línea. Varias personas obviamente han sido críticos conmigo cuando yo solicitaba que el presidente, en aras de la estabilidad del país, renunciara y permitir un cambio más o menos ordenado de un nuevo régimen por un periodo muy breve, de unos meses. Pero la gente en general, cuando me lo comentaba, inclusive por Messenger, y felizmente tengo bastante interacción con los seguidores, me revelaba eso, dejémoslo allí, si finalmente la justicia se va a encargar. Entonces, yo lo comprendo, no lo acepto, pero lo comprendo, porque, digamos, la preocupación de la estabilidad es algo que es permanente y se viene produciendo un estado de inseguridad política permanente desde prácticamente desde que se inició el gobierno de PPK. De ahí que esa es mi reflexión, mi percepción, ¿no? Entonces, puede ser que haya también un vasto porcentaje que no esté entendiendo bien las cosas y también algo mucho más drástico y duro, ¿no? Que yo sí lo he puesto en artículos, que hay una naturalidad o hay una tendencia en la población de nuestro país a convivir con la alcahuetería más plena y descarada. Porque, por ejemplo, Alberto Fujimori, un hombre que yo te digo, nos ahorramos cualquier discrepancia acerca de que fue un asesino, fue un ladrón, no me importa. Pero hace semanas que me he obsesionado con describir el tema siguiente. Un hombre que ha sido un mandatario, que ha sido el primer ciudadano de un país, luego renuncia de una manera burda, cobarde, etc., y se va a postular al Senado de otro país, es decir, se pone en una condición subalterna a la investidura que tuvo durante tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, que estuvo más de 10 años, se va a postular. Y encima, en el caso de Japón, que es una monarquía constitucional, entonces se va a poner en la calidad de súbdito del emperador del Japón. Eso me parece la mayor muestra de desvergüenza por parte de cualquier hombre. Peor todavía cuando imploraba que le den el indulto, ¿no? Yo siempre lo comparo con Videla, que era un asesino, pero por lo menos tuvo la hombría de aceptar sus crímenes y no pedirle ningún favor a nadie. Lo indultó Menem, luego le revocaron el indulto y el hombre entró y salió. Ojo, desprecio profundamente todos los crímenes de Videla, pero hago la comparación entre dos personajes que tuvieron el mando de un país y que cometieron cualquier cantidad de horrores y excesos.
Eso no pasa con Fujimori. Sin embargo, a la gente, el ingeniero que hizo una obra, le puso una pista, la hija que no tiene ningún mérito, liderando un partido que ha sido un infierno, ahora mismo va a volver a postular y vas a ver que van a sacar una buena cantidad de votos, ¿no? Y lo peor, que no solamente lo hacen por el Tupper, lo hacen por estas referencias que han creado en su cabeza acerca de que Fujimori ha sido un hombre positivo para el país. Entonces no viene solamente ya lo de Vizcarra. Y me preocupa porque yendo hacia atrás, Gustavo, tú que eres un aficionado a la historia, o sea, ¿quién señala exactamente que Prado era tal o cual cosa? Pierola era tal o cual cosa. Leguía ha sido un hombre positivo para el país. La corrupción no es un tema de ahora, ¿no? Por favor, a ver, danos tus impresiones para reflexionar sobre estos temas, querido Gustavo. La corrupción está demostrada que existía en Egipto, inclusive en Egipto de los faraones. O sea que eso es un acto que ha sido permanente, ¿cómo se llama?, en la historia de la humanidad. Es un acto, por supuesto, criticable, despreciable, pero es un acto que ha permanecido entre las historias, no solamente del Perú, sino la historia de la humanidad. Ahora, has tú mencionado el caso de Fujimori. Yo he sido crítico y he sido, te lo puedo comentar, yo fui amenazado durante el régimen de Fujimori, ¿cómo se llama?, cuando yo dirigía el Consejo de la Prensa. Yo era el director ejecutivo, por supuesto la prensa en ese momento era una piedra en el zapato de Fujimori y era muy molesta. Y claro, yo tenía, siendo director del Consejo de la Prensa, y en ese momento toleraba, creo yo, un mejor espíritu de una prensa mucho más crítica, más profesional de lo que ocurre ahora. Creo que supimos enfrentar. Pero sí yo tenía que reconocer de que sí él tomó el país, él tomó el control del país en unas situaciones muy adversas, que es una parte que tampoco la gente no olvida, ¿no? No olvida, estamos en un país quebrado, económicamente estamos muy mal, pero con una inseguridad mucho mayor que la que había ahora. Ahí. Sí, ¿no? Y había una de alguna manera, pero... tú comprenderás que mi impresión no puede justificarle por más mérito que tenga. Por eso te decía, inclusive ya me evito cualquier debate, porque inclusive así hubiera sido un santo. O sea, yo estoy señalando, porque me gusta ver si la gente siempre, soy capaz de decirlo en todos los programas, para que los telespectadores entiendan la gravedad del caso Fujimori. Leguía fue un hombre que revolucionó también al país, sí, modernizó al país, y murió de una manera terrible, ¿no? Que Sánchez Cerro no le dio la atención que debía, fue terrible, uno de los casos más lamentables, digamos, de nuestro país. Sí. Pero le dio fortuna a todo su séquito. Sí. Hay quienes dicen que Leguía no llegó a robar. Puede ser porque Leguía ya era millonario cuando entró al gobierno. Sí, en realidad pero, cuando se tiene un poder omnívoro, o un poder omnipotente, en realidad generalmente se produce corrupción, ¿no? Y los favoritismos, la injusticia, comienza a por ahí que la dinámica desplegarse en esos regímenes, ¿no? Que creo que coincides conmigo. La prensa, los historiadores no dicen las cosas como son. El otro día estábamos hablando con Hugo Neira, le digo, pero Hugo, acá la gente no es un trabajo. Los historiadores no dicen las cosas como son. Los periodistas no dicen las cosas como son. No sé, la gente no está acostumbrada a ver la verdad. Yo no le puedo quitar mérito a una gestión que indudablemente la tuvo Fujimori, la tuvo Odría con las grandes represiones que hizo Odría, que metía tanquetas a San Marcos, baleaba a los estudiantes. Un tipo tremendo, ¿no? Y con Esparza Zañartu, que luego le inspiran a Vargas Llosa lo de Conversión en la Catedral, que es una gran novela, pero que está absolutamente tapizada de excrescencias, ¿no? Que eran las manifestaciones naturales de ese régimen de Odría. Pero, o Pierola, que se la pasó conspirando prácticamente contra el Perú, pero tuvo luego de la guerra con Chile un gobierno que también en términos de gestión
y de modernización pudieron ser positivos, ¿no? Pero ¿Cómo se llama, Percy? están los Disculpa matices. que te interrumpa, pero Sí, también no, hay por que favor, tener, sí. y con todas las afirmaciones que se han hecho, que son bien variadas, pero también hay que tener las circunstancias en el momento histórico en el que se produce, ¿no? Si se actuó en el momento con una cierta rigidez, violencia o excesiva, era porque vivíamos un estado en ese momento de prácticamente de guerra interna, ¿no? Yo recuerdo, No creo. sí, perdón. No lo creo tan dramáticamente. Tuvo su mérito en la lucha Bueno, contra el terrorismo, mira. bueno, Mira me cómo es refiero a lo la de lucha contra Fujimori, el es muy terrorismo. controversial, ¿ya ves? Eso, Pero, no, yo no creo que uno pueda dejar de reconocer la violencia con que se actuó por parte del terrorismo, ¿no? O sea, eso no lo puedes ocultar, Percy. Eso sí que no. mira, hay algo más interesante también, porque por supuesto que sí, o sea, se tumbaron el terrorismo, pero era una intervención de inteligencia que venía de alguna manera del gobierno anterior con el GEIN. Ahora, como el Perú a veces se suele confundir con el infierno, Benedicto Jiménez, que fue, digamos, el hombre que era, digamos, el líder en la captura de Abimael, fijémonos en el devenir de Benedicto. ¿Cómo terminó Benedicto? ¿Con qué gente se inmiscuyó para hacer dinero, etcétera? Que Benedicto debería ser uno Perdón, de no, nuestros héroes Percy, modernos. un Pero te poquito, digo, Percy, no, Percy. debería ser un héroe, Acá tú pues. estás confundiendo, yo creo que tú estás confundiendo dos planos. A Un ver, plano sobre unas circunstancias de las cuales tú no puedes dejar de reconocer sobre la existencia de un terrorismo violento en el país, sí, que eso no era una guerrilla, sino un terrorismo. Y otra es las estoy de acuerdo. personas, ciertas personas, perdón, déjame terminar, Sigue, y sigue. otras personas que también formaban parte del sistema de servicio de inteligencia que eso, una cosa no quita la otra. Su mal accionar personal, la desgracia en la que recayó Benito, en sus circunstancias personales en la cual cayó, eso es indiscutible. Por ¿No? supuesto que sí. Fue vergonzoso y finalmente él mismo se echó la tierra, se, se, se sacrificó, ¿no? Así mismo Ya. Sí, a y ver. solamente por un beneficio de carácter personal. Pero otros que intervinieron no lo hicieron. Entonces tampoco no podemos quitar ¿cómo se llama? No ha sido mi intención. Por eso digo, no ha habido confusión. No, yo no estoy, por supuesto que no le puedo, mira, yo no le resto mérito ni a Fujimori en sus logros. No se Yo lo no, resto a Leguía, sino que simplemente advertía esta condición que se tiene en el país. Bueno, por ahí que arrancas con lo de Batman, ¿te acuerdas lo que dice Batman? Dice, si vives suficiente tiempo, ¿no? Hasta el héroe se vuelve un villano, algo así. Entonces, algo en ese sentido, por bueno, buscar la paradoja, mira, lo que ¿no? pasa es que en realidad No se el legitima. régimen pretende establecer un establishment sin posibilidades de acción o comienzan a obtener beneficios subalternos, comienza a producirse la corrupción y eso comienza a percibirse. O sea, yo, Sí, como te comentaba estamos de acuerdo en ese lado, pero a mí no, siempre o me sea, gusta uno también tiene advertir que tener todos las los matices circunstancias en ese posibles. momento. Mira, yo te voy a comentar una anécdota, ¿ya? Sin justificar A ver, coméntame. determinados procesos judiciales, pero cuando estaba en Nueva York me hacen una entrevista a un canal, creo que se llama Global Canal, algo así, y yo percibí que la ¿Ya? gente que estaba haciendo la entrevista era gente radicalmente de izquierda. Y comenzaron a cuestionar sobre el tema de los procesos judiciales a los terroristas y que se estaban violando los derechos humanos. Entonces le dije, oye, un momentito, pues yo no sé cuánto tiempo has estado tú en el Perú y se han convivido con una guerra. Yo creo que en Estados Unidos ustedes, dije, nunca han convivido más que en una guerra cuando fue una guerra de secesión y ya no ha habido más. Entonces le dije, vivir en un estado de guerrilla o de guerra interna no es una cosa fácil y se van a producir excesos, eso es definitivo. Pero
uno no puede sancionar todo sancionar un accionar judicial por un caso específico, y fue por el caso de Loreta, perdón, de la, de la, de la, ¿De qué? de aquella terrorista, se me ha ido el nombre, no es Loreta, ¿Qué cosa hizo? Primero declararon una sentencia por, ¿cómo se llama?, de por vida, y después reabrieron su caso para imponerle una sanción menor de 20 y tantos años, 22 años. Finalmente fue expulsada ella del país. Se me ha ido el nombre de esta función, de esta Lori Berenson. Lori Berenson. Pero lo que pasa es que tuvo mucho movimiento por parte de la Universidad de New York University, sus padres eran catedráticos, y yo después lo supe, por ejemplo, había mandado las cámaras a la gente relacionada con esta persona. Es un caso pues complicado, siempre estos temas tienen muchos matices. Mira, yo te doy mi impresión personal y sin ninguna confusión. Hay matices y hay circunstancias, hay contextos históricos, pero no se puede justificar los excesos de ningún bando. Ahora, han sido bandos. Yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que hubo guerra interna porque no le reconozco, por ejemplo, que Sendero haya tenido una demarcación territorial, como por ejemplo la que pueden tener la gente de los zapatistas de Chiapas o la FARC en Colombia. Sendero, por ejemplo, nunca tuvo esa importancia. Sí cometían actos tremendos, pero no tenían esa importancia como si hubo guerra interna. Yo discrepo de ese término, que en realidad ese término lo suele usar mucha más gente de izquierda, francamente, dándole por su lado a los senderistas, porque los engrandecen. Acá no hubo guerra interna, hubo conflicto entre las Fuerzas Armadas contra unas fuerzas terroristas que hay que llamarlas como corresponde. Ahora, hay diferenciaciones entre lo que hay Sendero. Ahí tampoco comparto contigo si solamente fue contra las Fuerzas Armadas. En realidad fue también contra la sociedad civil. Contra la sociedad civil se fueron los dos. A la sociedad civil le hicieron daño los dos. Las Fuerzas Armadas y Sendero se metieron con la sociedad civil como ninguna otra fuerza antes. Yo te aseguro, Percy, de que mi riesgo no era con los soldados ni con la policía, sino era contra Sendero. O sea, en cualquier momento a mí me ponían porque simplemente yo vivía en la zona en ese momento de Miraflores, o mi oficina estaba en San Isidro, me iban a poner una bomba. Y te aseguro Gustavo, que no era... Pero precisamente por eso, ahí vemos la canallada de Sendero que nunca se diferenciaron de la sociedad civil. Arrancaron con su lucha armada, pero nunca se invistieron de una vestimenta, por lo menos, que los diferenciara de la gente. Por ahí que se puede, digamos, más o menos entender por qué se le pasaba la mano a veces al ejército, ¿no? O a las Fuerzas Armadas, porque no sabían quién era senderista o quién no. Pero igual que son... Mira lo que hemos desembocado. Estos temas son de nuestra historia reciente y no, la gente no se va a poner de acuerdo. Y yo creo que tienen todos los matices que te digo. Cualquier cantidad de matices. Inclusive a ti te parecía que había una confusión. No había ninguna confusión. Pero es una circunstancia media paradójica. Yo creo que no se puede aceptar o se puede obnubilar uno por lo bueno que hizo determinada gestión y dejar de lado lo malo. Por eso estamos como estamos. No. Te decía, Prado, de repente sí, pues, tuvo 2, 3 buenos años que hizo de gestión, luego se fue durante la guerra. Piérola, Leguía. Ahora, lo de Piérola se vincula con Alan García, mira, y lo de Leguía un poco con Fujimori. Parece una cosa cíclica. Percy, coincido contigo que para hacer una evaluación hay que darle una mirada mucho más global del régimen. Obviamente yo arranqué diciendo de que yo fui perseguido por el régimen. Más aún pretendieron a mi hermana mayor, que ya era una persona bastante mayor, me lleva 10 años, y le pretendieron incorporar en un proceso de terrorismo. Y me tuve que enfrentar pues con las fuerzas policiales. Simplemente yo lo tomé, la verdad, como soy abogado, lo tomé más en forma graciosa, ¿cómo se llama? Te lo cuento en forma anecdótica, porque tuve que ir a la prefectura
Mi hermana, por supuesto, lloraba porque decía, ¿qué hago yo acá metido con un tema de terrorismo? Y yo para fregar, para fastidiarla a mi hermana y reírme de la situación, haciéndola burlesca, le dije, por favor, que detuvieran a mi hermana por lo menos un buen tiempo, porque así me libraba, me la libraba un buen tiempo. Pero esto te Claro, muestra, claro, en agarraste mi un buen caso yo humor puedo ahí, tener mucho humor un mayor poco crudo. manejo de circunstancias, porque es parte de mi profesión, es parte de mi carácter. Me he tenido que enfrentar muchas veces a las fuerzas policiales por temas inclusive, por temas profesionales. Pero esto no dejaba de ser una circunstancia que, si bien anecdótica, te demostraba de que estaban totalmente, permanentemente amedrentando, que efectivamente me amenazaron de muerte y me hacían un reglaje permanente en mi situación. Claro, yo te entiendo Pero eso perfectamente, ¿no? esto Es un simplemente tema yo lo he arrancado más como personal, que es la pues. parte destructiva de estos regímenes que se convierten omnipotentes, ¿no? Creen que con ellos se vuelven mesiánicos, ¿no? Entonces, Son con eso hay negativísimos. que tener cuidado. Yo te lo digo, yo te la hago más corta. Mira, los movimientos que son de raigambre, comunista, y que son extremistas, que son mesiánicos, ¿sabes cuándo se pierde toda credibilidad para todo este tipo de movimientos? No en China ni en Cuba. Los juicios de Moscú, los años 70, cerrado el caso. Los juicios de Moscú ya fue todo. O sea, ya eso no admite ya ninguna discrepancia. Luego la gente ha insistido porque se enfermorizan y precisamente se obnubilan y quieren ver lo bueno, porque lo que tú sabes, así como hay gente que le ve lo positivo a Fujimori, inclusive prevaleciendo sobre lo malo que hizo, hay gente que ve lo negativo que hizo Cuba, que hizo Stalin, que hizo hasta Pol Pot, y dicen, pero estaban buscando la igualdad de la gente. Entonces ven lo positivo, dejan de lado lo negativo. Entonces hay que tratar de analizar todo junto, Sí, porque claro. si no, nunca vamos a entender exactamente qué cosa está pasando en el mundo. Volvamos a, digamos, a la realidad actual. Ahora, Vizcarra, mira lo vayamos que al estamos hablando de 2020. Vizcarra. Hay gente, y tenlo por seguro, va a decir, pero Vizcarra se tumbó al fujimorismo, Vizcarra luchó contra el fujimorismo, Vizcarra, bueno, 2.300.000 dólares que tiene del tiempo de Moquegua, sabe el diablo cuánto más se puede haber, digamos, recaudado, entre comillas, el tiempo que está ahorita en la presidencia. Es legítimo presumir que ha seguido con ese tipo de conductas y que las realizó en algún momento, etcétera. Y la gente, pese a todas las demostraciones de eso, le sigue pareciendo que Vizcarra es el hombre que se tumbó al fujimorismo. Aplausos al hombre. No es así. Lo estamos demostrando que no es así. Tú mismo eres muy crítico con Vizcarra. Es imposible, pero hay gente no solamente que vea la situación práctica y la situación de la moralidad, hay gente que se ha empecinado en ese tema. Ven en Vizcarra un hombre que cerró el Congreso, que fue un golpe de Estado, pero la gente dice fue algo legítimo porque sacó a esa inmundicia del Parlamento. Y fíjate qué Parlamento tenemos ahora. Y fíjate, ya para traer el tema al escenario electoral, fíjate la calidad de gente que están postulando a la presidencia, las planchas presidenciales que han establecido, que han hecho una comunión disparatada de gentes, la gente que quieren tentar el Congreso. Por favor, Gustavo, a ver, enfoquémonos de la realidad actual sobre esta premisa que te he dado. Sigue con tus reflexiones. Adelante. A ver, hemos regresado de la década del 90, hemos hecho un salto a la década del 20, nuevamente, ¿no? 2020. Estamos en la situación de Yo Vizcarra. creo que sí, porque si no vamos a estar hasta Si mañana no, y no, no, no se tendríamos puede. que haber pasado 30 años discutiendo y seguimos discutiendo en una época que los 30 años Estuvimos en no ha Moscú en gobernado. los años 30, y fíjate. Y los 30 años que curiosamente no ha gobernado el Fujimorismo, solamente tuvo la mayoría en esta parte de primera parte del régimen de PPK. Y efectivamente no la hicieron muy bien, ¿no? Yo creo que desaprovecharon una circunstancia, pero también creo que cayeron, me parece a mí, en mi sospecha es una celada que le hizo el régimen, ¿no?
les hizo, porque no tiene ningún sentido aquella propuesta de reforma política. Yo fui muy crítico incluso sobre aquel referéndum de las 4 preguntas que hizo, que además no tuvo una actitud neutral, sino parcializada absolutamente, de la cual no ha servido para Era algo disparatado, absolutamente nada. ¿No es cierto? Yo creo que les prepararon la camita y los fujimoristas fueron torpes. Mira, ahí no los mezclo los apristas, en ese momento era un grupo de 5 personas. Aunque bastantes reconozco, por ejemplo, a Mauricio Mulder, a Velázquez y a Jorge del Castillo como personas bastante activas, ¿no? Y fuertes dentro de ese entorno, ¿no? Muy cuestionables también. Lo que quieras. Yo inclusive no tengo que compartir, pero no comparto, pero son gente que hay cosas que se pueden compartir, cosas que son objetivas. Hay hechos que están ahí. Ahora, yo no conozco, por ejemplo, en el caso te confieso, de Mauricio Mulder, yo no conozco ningún caso de corrupción de él. No me refiero a tema de corrupción, porque la corrupción no es el único problema. Por tema de corrupción, no. punto de vista porque son apristas? No, por el tema de corrupción, no. Por el tema de su actividad pública, sí. Yo creo que me estoy convirtiendo. No, es que la corrupción no puede ser solo me estoy convirtiendo en el conductor, porque te estoy poniendo... No hay ninguna clase de problema, porque tú sabes... No hay ningún problema. Porque en el programa siempre hacemos una interacción heterodoxa. Yo no invito a la gente para... Te estoy poniendo en la esquina, como está bueno reflexionar. El último título de mi videocolumna, el presidente frente a las cuerdas, contra las cuerdas, te estoy poniendo... Bueno, pero es parte de la diversión de la diversión. Estás siendo un poco complaciente con el fujimorismo y ahora mismo con los apristas. Yo, por ejemplo, acabo de escribir un ensayo sobre Luis Alberto Sánchez. Y yo te digo, del año 80 a la actualidad, ¿qué cosa le ha pasado al partido aprista? Una lumpenización total, que arranca en el momento que Alan García se tumba la candidatura de Tausen, impone a Villanueva y luego ya él de la Secretaría General del partido llega a la presidencia del 85 y no bastándole con el infierno que hizo, impulsó a Fujimori a la presidencia con un mandato directo a los miembros del partido aprista para que voten por él. Yo te lo digo porque era un niño y escuché esas cosas dentro de una familia que era aprista y he visto luego miles de referencias. No puede Aún ser, así, el APRA sacó más del 22% de esa elección. Entonces, hay que hablar de esos temas, hay que ver la gran distancia que existe entre todos esos señores que tú has comentado y Luis Alberto Sánchez y Andrés Tausen, que para mayor desgracia del partido aprista murió fuera de ese partido que lo vio nacer y al que le dedicó tantas cosas. Como yo, mira, justamente estaba recordando esta última semana, el preámbulo de la Constitución del 79, que es una de las piezas de escritura jurídica más bellas que tiene nuestra tradición, fue obra de Tausen. ¿Qué fue de la vida de Tausen? ¿Qué fue del APRA? ¿Qué homenaje le han hecho a Luis Alberto Sánchez, que ha conmemorado su 120 aniversario de nacimiento hace unos días? Entonces, en ese sentido, yo digo, pasar de estos personajes a los que tú has señalado, a Müller, a Del Castillo, a Velázquez. ¿Tú sabes cómo se maneja el APRA? ¿Qué hace este hombre? ¿Cómo se llama ahorita el que fragó las últimas elecciones, el trujillano que tiene sus bases en el Porvenir? Elías Rodríguez. Oye, mira, yo lo veo a Luis Alberto Sánchez que le va a tocar la puerta a Elías Rodríguez y el viejo se tira del abismo en la Costa Verde. No puede ser. No sé. A eso yo mi crítica. No sé. Entonces, no, por lo demás, no. No, yo no digo que sean corruptos. Yo no he estudiado tanto de la misma como tú, pues, Percy. Yo he estudiado todas las líneas políticas. Mira, Jorge se pone de la risa. Por eso soy crítico con todas ellas. Estoy dando con palo, hijo. Pero tú estás peor que los asesores de Vizcarra, que así también cuando Vizcarra llega, dice Vizcarra ha salido triunfante de las entrevistas y no por ningún lado, ¿no? O sea, no tiene nada que ver.
Claro. ¿Cómo se llama? A ver, por favor, sigamos ahora entonces con las regresemos, reflexiones a ver del orden del día. regresemos con Vizcarra, vamos a regresar, vamos a dar, Parece ya que quieres jugar, una vamos a curulia, jugar quieres estar ahí en el hemiciclo, ¿no? vamos a ponerlo a Vizcarra ahí en nuestro ritmo, Adelante, sí, sí. rinde de votos. ¿Qué pasa con Vizcarra? O sea, ¿qué la gente lo percibe? Este es mi percepción. Yo te arranqué con mi percepción. Yo no creo que la gente esté contenta con el tema de la inmortalidad, pero creo que ha optado por algo más pragmático. Y no solamente la gente, sino también inclusive líderes de corporaciones, líderes de opinión, algunos han optado. Me parece a mí, te confieso, Percy, que el mensaje que vamos a dar en el futuro va a ser malo sobre esto. O sea, no solamente ahora, sino para el futuro. O sea, ha quedado evidente de que hemos convivido con la inmoralidad presidencial. Y eso es inaceptable. Ha sido evidente que el presidente ha cometido un delito. Y el primer delito ha sido la obstrucción a la justicia. Que eso ha pasado como agua tibia. Cuando se revelaron, claro, ¿cómo justificó el señor Vizcarra? No, los demás robaron, pero robaron millones. En mi caso solamente fueron 175,000. O sea, ese fue finalmente el mensaje que quedó. ¿Te acuerdas de Treyes? Ha sido un importe. ¿Te acuerdas de esa famosa frase de Treyes? ¿Cuál fue? Nosotros matamos menos, dijo Treyes alguna vez. Vizcarra le sigue la pauta y dice, bueno, robaron menos, pues. Sí, pues, pero eso es injustificable. O sea, eso va a ser, eso es lo que nosotros estamos criticando, es que nosotros estamos criticando de la falta de líderes con calidad moral y que finalmente nosotros estamos dejando nuevamente este tipo de respuestas a la ciudadanía de esta manera, ¿no? Yo creo que los líderes de opinión, los líderes de gremios debieron ser mucho más directos. Algunas organizaciones sí se han presentado, pero finalmente ha contado con una justificación por necesidad. O sea, una necesidad de acabar. Es lo que han hecho con todos los últimos presidentes del país, Gustavo. Y es más, yo te puedo decir por buscar siempre el matiz. No, con PPK no pasó. Ahí nadie les está quitando lo positivo, pero Fujimori, para volver a Fujimori está preso porque ha sido sancionado por la Comisión de Delitos. Hay algunos que se puede discutir el procedimiento jurídico, ¿cómo no? Estoy de acuerdo que se puede discutir la pertinencia, por ejemplo, de la autoría mediata. Yo soy muy crítico de Fujimori, pero el tema de la autoría mediata lo discutíamos, inclusive cuando yo estaba en la universidad, estaba yo en los primeros años de la universidad, era el tema de una discusión muy profunda por el tema de la autoría mediata, en ese momento. Bueno, no viene al caso. Hay otros delitos que está sancionado, está preso y tiene sentencias firmes. Y sin embargo, no hay mucha gente que no acepta la condición de Fujimori. Entonces, Vizcarra igualmente. Yo soy crítico con Vizcarra, soy crítico con Fujimori, soy crítico con Piérola, soy crítico con García, porque corresponde que lo sea. Porque alguien tiene que hacerse cargo de ser crítico con ellos. Porque no se puede tapizar lo malo que hicieron por una, dos, tres cosas de bueno que hicieron. Entonces, hay que ser, digamos, objetivos y tener una visión global. Entonces te digo, Vizcarra no tiene todavía una sentencia. Hay indicios. Yo estoy de acuerdo en criticarlo, pero hay gente que lo libra. Hay gente que lo libra. García Pérez. García Pérez. Todos los procesos que prescribieron del primer gobierno. Nunca ya lo pudieron llevar, digamos, a una problematización en sede jurisdiccional. Y con los últimos casos, que ciertamente hubo una tendencia de la Fiscalía para presionarlo. Hubo por ahí una intromisión de los poderes para ponerlo en una situación de extrañeza, ¿no? Que se siente incómodo. Por supuesto que sí, hicieron todo un show y una parafernalia, pero había también indicios y cosas que obligaban a hacer una indagación mayor. Ya ese caso ya no se puede ver más. A Leguía alguien lo sancionó. Te la pongo más corta para pasar a la reflexión final. Belaunde, el caso de los mayorunas.
¿A Belaúnde acaso se le ha procesado por el tema? Supuestamente los Mayorunas es un caso que, igual de lo de Fujimori, podría interpretarse que tuvo una participación como que era el mandatario, el jefe de Estado, Fernando Belaúnde. Y lo de los Mayorunas clasifica de alguna forma como genocidio o alguna cosa de por ahí. ¿Y acaso se le procesa a Belaúnde? Todavía la gente de Acción Popular, que es un partido que creo que nunca ha aportado ninguna idea acerca de lo que es el país, lo que nunca tuvo ningún grado de reflexión. Muy bien, Belaúnde, padre de la patria. ¿Por dónde, maestro? A ver, te dejo ya una reflexión final, a ver cómo salimos, a ver ambos de las cuerdas que han sido tan complacientes con nuestras intervenciones esta noche. No, aquí deberíamos ponerlas ahí en las cuerdas. Yo creo que has hecho una reflexión con respecto al tema de Vizcarra desde el punto de vista del proceso judicial, pero lo que yo te estoy hablando es un tema de moralidad, ¿no es cierto? Y eso es previo. Total, pero... Entonces, y claro, ahí tiene una incapacidad por eso, ¿no? Yo creo que sí le correspondería una vacancia desde la primera, ¿no? Entonces, yo creo que nunca debió asumir la presidencia. Mira, yo pensé que en realidad yo miré con un cierto optimismo el inicio del régimen de PPK, pero después lo que yo vi era como un zombie caminando, como un muerto viviente. El pata no decidía absolutamente, no gobernaba y no hacía nada. Y el país caminó. No hacía nada bueno. No hizo nada, como tampoco, no se llama Vizcarra, menos de que tú puedas encontrar que haya hecho algo, por lo menos hizo los 80. Han cometido muchos errores en cómo se ha llevado la pandemia, ¿no? La adquisición de las pruebas, no, eso, etcétera. El desembolso que hizo por las vacunas hace poco. No, eso desembolso que no tenía por qué realizarlo. Mira, te voy a contar algo más. Yo en uno de los programas. A ver, adelante. Uno de los programas hice que generalmente mis programas son de opinión, pero en esa oportunidad hice una una denuncia en la cual unos seguidores que eran proveedores iban a ser proveedores para el Estado para la instalación de plantas de oxígeno, que son 60 las que se necesitan en el país, no porque la dice Gustavo Romero, sino porque la dijo la propia ministra Pilar Macetti en julio de este año, y se presentaron las cotizaciones varias en el mes de mayo, abril y mayo. La suma de las 60 plantas de oxígeno que se necesitan para el país suman aproximadamente 50 millones de soles, incluyendo IGB. ¿Sabes cuántas han construido el Estado? Dímelo tú. Ninguna. Ineficiencia total. Esto te revela no solamente un tema de violación, un tema de inmoralidad, sino la violación de derechos elementales básicos sobre el derecho de acceso a la salud. Yo creo que en el futuro él va a tener que responder por eso en este proceso de la crisis de la pandemia. Toda esta información yo se la he pasado a la Defensoría del Pueblo, porque corresponde a ellos desarrollar un trabajo de investigación por el tema de violación de derechos humanos. Tienes que hacer el seguimiento. Te felicito por claro, esa revelación. Justamente lo he dicho y ya. En realidad no tengo que felicitarme a mí, sino solamente fue bueno, yo lo hago la pieza, ¿no? Yo solamente fui la pieza adecuada para poder presentar, porque además estoy preparado para eso. No soy periodista, no soy un investigador periodista. Presenté para que no se vaya la documentación a la Defensoría. Esperemos que tenga un resultado para encontrar la verdad, porque tiene que encontrarse la verdad de esos hechos, ¿no? En fin. Muchas cosas que tienen que develarse, que tienen que cuestionarse, sí, se va a tener. Estudiarse, indagarse, procesarse. Sí, esperemos que tenga las sanciones que corresponden, Gustavo.
Estamos de Así acuerdo. esperemos. Quien comete infracciones y perjudica al país merece no solamente una sanción, sino sobre todo el repudio de la ciudadanía por la villanía y la canallada de esas malas acciones que le han perjudicado, ya sea en el orden práctico como en el orden moral, como hacer que permanezcan en la mentira y en la fantasía. Así que es importante esclarecer esos conceptos. Gustavo, te agradezco tu participación esta noche. Ha sido una conversación muy entretenida y espero convocarte próximamente. Nos hemos fastidiado juntos. Pero ya, sí, la próxima creo que nos ponemos guantes virtuales mejor. Sí, claro, pero esa es la parte divertida. Una cosa muy simpática. Sí. Muchas gracias, Percy, por la invitación. Muchas gracias contra también, y Jorge, varias, por... seguiremos siendo objetivos y críticos. Es una Claro. labor pendiente acá en el escenario nacional. Así que nos vemos el próximo lunes en Libertad Bajo Palabra. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches.